mucho agradecimiento a Dios, quiero invitarle para que juntos podamos compartir una historia de las Sagradas Escrituras que se registra en el libro de Josué, en el capítulo 5, en el versículo 15, en el versículo 13, versículo 14 y 15 de este capítulo 5 del libro de Josué. Es una historia que tiene como protagonista a Josué y que dice lo siguiente. En el versículo 13 dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Versículo 14, el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué, yendo hacia él, le dijo, versículo 15, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el versículo 14 dice, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo. El compartir esta historia con usted en esta hora me permite a mí decirle que de verdad, y creo que usted ya se habrá dado cuenta, es una historia que nos trae una inspiración muy fuerte, que nos inspira en una sola verdad, que se va a dar cuenta en el desarrollo del mensaje, ¿sí? La idea central, el eje de la predicación de este pensamiento, es la importancia de saber que en medio de los grandes desafíos, peligros que corremos nosotros o debemos enfrentar, como en el caso de Josué, el comandante divino celestial, el creador de los cielos y de la tierra, siempre está con nosotros. Josué había sido el más fiel colaborador, el segundo, el más fiel por años de Moisés, quien lideró la salida de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Conocemos los que hemos leído en la Biblia, Moisés no pudo llegar a la tierra prometida y delegó esa responsabilidad en Josué, su próximo, su colaborador más fiel, aquel que había estado con él en toda circunstancia, en todo momento, y que seguramente Josué había visto las maravillas de Dios, había visto las obras portentosas que el Señor había hecho, los milagros extraordinarios que el Señor hizo respaldando a Moisés como líder frente a esa gran congregación. Él había visto el obrar de Dios en forma extraordinaria, espectacular. Él lo había visto, pero frente al desafío que tenía por delante Josué, él necesitaba un nuevo encuentro con ese Dios todopoderoso que se le había aparecido a Moisés en la zarza, que había estado acompañándole todo este tiempo, pero ahora él estaba al frente. Y como siempre decimos, no es lo mismo ser segundo que primero, ni primero que segundo. Él había sido un buen segundo, un buen colaborador, muy fiel, estrecho, ahí estaba siempre con Moisés, pero ahora pasa a ser el primero. Ahora él tiene que llevar al pueblo a la tierra prometida. Tiene palabra de Dios. Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero él necesita una renovada experiencia con Dios. Por eso en este capítulo 5, él tiene este encuentro sobrenatural y extraordinario con este ser celestial, ¿sí? Que está allí con su espada desenvainada. Y ahí está, para que Josué pueda tener un nuevo encuentro. ¿Por qué? Porque él se encontraba a pocos metros, a poca distancia, diría, de un gran desafío que tenía por delante, que era el cumplimiento del propósito que él tenía. ¿Qué era? Era poder vencer la ciudad de Jericó.
que a causa del pueblo de Israel, dice el capítulo siguiente, el capítulo 6 de este mismo libro, estaba bien cerrada. No podía salir ni entrar absolutamente nada por temor a que se metieran los hebreos, los judíos, que venían comandados por Josué. Y frente a esto, él realmente necesitaba una manifestación, un encuentro con Dios. ¿Por qué digo que necesitaba un encuentro extraordinario con Dios? Porque la tarea era muy difícil. Si bien es cierto, estaba cerca del compromiso, del propósito que tenía, el desafío era muy grande, la experiencia era única. Por primera vez él iba a tener que ir a enfrentar a una ciudad poderosa que estaba cerrada, con sus muros tremendos, imposible de franquearla por ningún lugar. Él tenía este desafío por delante. Y él necesitaba esa visita de Dios. Él necesitaba una visita de Dios. ¿Por qué? Porque estaba demasiado preocupado. Imagínese usted. Él estaba muy preocupado. Nunca había estado en esta situación. La tarea era muy difícil. No había tenido otra experiencia anterior. Y la verdad que no contaba con los recursos. Entonces, él estaba tan preocupado que mire lo que leíamos en la historia bíblica, y si usted todavía tiene la Biblia abierta, allí, en su casa, en el lugar donde está, si puede releerla se va a dar cuenta, estaba tan preocupado que no se daba cuenta de quién estaba delante de él, quién estaba parado ahí delante de él. No reconocía quién estaba allí parado, al punto que dice, ¿vos sos de lo nuestro o sos del enemigo? No podía percibir, producto de la preocupación que él tenía, justificada de alguna manera, él no podía percibir quién estaba delante de él, que no era otra cosa que el mismo Señor, que el mismo Dios, que lo había acompañado hasta ahí, que lo había acompañado a Moisés, que lo acompañaría y le daría la victoria, estaba ahí. Pero él no lo podía reconocer. ¿Eres de lo nuestro o eres del contrario? Esto me lleva a recordar aquel episodio bíblico del capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Cuando los discípulos atravesaban, por mandato del Señor, ¿no es cierto?, estaban de noche cruzando esa travesía por el agua, se levantó una tremenda tempestad, al punto que parecía que todo iba a terminar en una destrucción total, y en medio de la oscuridad no se veía absolutamente nada. De repente aparece el Señor. Aparece nuestro Señor Jesucristo allí caminando sobre las olas, sobre el viento, sobre la tremenda tempestad que había. Aparece la figura esplendorosa y radiante del Señor. Y los discípulos no se dan cuenta que Él es Él. No se dan cuenta que es el Señor, que viene en ayuda cuando ellos están en medio de la tormenta. Al punto que dice la Biblia que algunos gritaban, ¡es un fantasma! Estaban asustados, ¡es un fantasma! No podían reconocer que era el Señor de señores, que era Cristo el que estaba delante de ellos. Jesús tuvo que hablarle. Y cuando Jesús habla, Pedro que tenía afinado su oído a la voz del Señor, le responde al Señor. Jesús le habla y le dice, tengan ánimo, yo soy. No soy un fantasma, soy su líder, soy su salvador, soy su maestro, soy su Señor. Yo soy, tened ánimo, no temáis, le dijo el Señor, porque yo soy el que vengo a ayudarles, el que vengo para estar con ustedes. Cuando Pedro escucha esa voz, él sabe que ese es el tono de la voz de Jesús. Y dice, Señor, si tú eres, manda que yo vaya por las aguas hacia ti. Y esa aventura tan contada, tan frecuentada, allí caminó Pedro sobre las aguas un momento hasta que comenzó a hundirse, el Señor lo salvó, después le reprochó la poca fe que tenían, pero bueno, todo el episodio es así. Pero lo que quiero remarcar, no se daban cuenta que el Señor estaba en medio de la tormenta. Como tampoco Josué se daba cuenta que frente a este gran peligro, a este gran desafío, a esta tarea dificilísima que tenía por delante, el Señor estaba allí delante de él.
Y esto es actual, este es un mensaje, una palabra de Dios para mí hoy. Y es una palabra de Dios para ti, querido amigo, que me estás escuchando, que me estás viendo en esta tarde. En medio de esta pandemia, en medio de este tiempo de aislamiento social, de distanciamiento que estamos atravesando, en medio de esta tragedia que se está viviendo en muchos hogares y en muchas vidas, nosotros los que creemos en Dios tenemos que ver al Señor en medio de toda esta situación, que Él está delante de nosotros, que Él está rodeándonos a nosotros, cuidándonos a nosotros. Como dijo el escritor bíblico, delante y detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tremendo, ver al Señor en la situación. Josué no lo podía ver, pero Él estaba ahí. Qué tremendo es que a veces no nos damos cuenta los que creemos en Dios, que Dios está con nosotros, y otros que no creen en Dios se dan cuenta de que hay algo diferente en nosotros, que hay algo que nos diferencia, que hay algo que marca una diferencia. Dice, ese no sé qué tiene, pero algo diferente tiene. Es que tiene a Dios en su vida, querido. Somos templo, somos iglesia, y Él habita en el templo suyo con la presencia poderosa del Espíritu Santo. Tal es el caso de aquellos jóvenes hebreos que fueron a parar al horno, 7 veces más calentado de lo acostumbrado. Por el rey la orden era que si no adoraran la estatua iban a parar ahí adentro. Aún dice la Biblia que los que lo tiraron adentro del horno, aquellos 3 jóvenes hebreos, murieron quemados por el calor que irradiaba ese horno tan recalentado allí. Y allí fueron a parar atados de pie y manos aquellos jóvenes hebreos. Pero el rey que los había mandado ahí adentro, de repente empieza a ver que no son 3 los que están dentro del horno, que hay uno más, que ya no están atados los jóvenes que fueron atados de mano y pie para ser lanzados ahí adentro. Están libres de las ataduras de las manos y de los pies. Y hay uno más. Y el rey inconverso, idólatra y ateo, él dice, y el cuarto no es un ser natural. El cuarto tiene forma de algo sobrenatural. Tiene forma de ser el hijo del Dios todopoderoso, del Dios, de los dioses. Él creía en dioses. Él dijo, este es algo sobrenatural. Tiene la imagen, la forma, la manera de caminar de un ser celestial, de algo sobrenatural. Oh, muchos de los creyentes que estaban quizás allí no lo estaban viendo, pero el rey Nabucodonosor estaba viendo, el rey que los había mandado ahí adentro, estaba viendo que el Señor estaba con ellos. Claro, cuando el Señor ve este tipo de escenario, cuando el Señor ve a sus hijos debatirse en grandes batallas, en grandes luchas como las que estamos enfrentando, Él no puede quedarse impávido, Él no puede quedarse indiferente, Él no mira hacia otro lado, Él se deja el trono, Él se baja del cielo y dice, si mis hijos están en medio del peligro, yo tengo que estar con mis hijos allí, son mis hijos, oh, y yo tengo que estar allí, gloria. Siento esa presencia de Dios sobre mi vida como usted en su casa la está sintiendo. A Josué le hacía falta esto. Le hacía falta un encuentro con el Todopoderoso para enfrentar ese nuevo desafío. Lo más difícil que tenía Josué no era la tarea de voltear los muros, de pasar por Jericó rumbo a la tierra prometida. Creo que lo más difícil para Josué, como para cada uno de nosotros, es obedecer las órdenes de Dios. Dios le dio una orden que va contra toda lógica y contra toda razón. Dios le dio una estrategia más adelante en el capítulo siguiente que él tendría que obedecer sin entender. Mire, si hay algo difícil en la vida, es obedecer sin entender, ¿o no? Cuando a usted le dijeron, tenés que hacer esto, pero no lo entiendo. ¿Cuánto cuesta, no? ¿Cómo podemos obedecer algo que no entiendo, que no me pasa por la razón, por la lógica, que no lo puedo desmenuzar en mi capacidad racional, intelectual? ¿Cuánto me cuesta obedecerlo? Ese era el desafío mayor que tenía Josué. Pero ahí estaba Dios para dar el respaldo. Ahí estaba Dios para dar el respaldo. Cuando él se enfrenta con esta persona y le dice, ¿quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres de los otros? Ahí está para decirle, tenés que avanzar, yo estoy contigo. Lo primero que le pide es que él se quite el calzado,
que se quite el calzado que tenía puesto, similar a aquella experiencia de Moisés en la zarza. Y yo me imagino que Dios le está diciendo a Josué, en este caso casi irónicamente, le está diciendo, sacate los zapatos. ¿Sabe por qué? Porque Josué no sabía dónde estaba parado. Josué no sabía dónde estaba parado frente a esta situación. Más le dice él, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo acá? Es como diciendo, no sé qué hacer. Frente a este tremendo desafío, estos tremendos muros, no sé qué hacer. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios y a nosotros mismos, frente a una dificultad, no sé qué hacer? No sé cómo resolver, no sé cómo hablar, no sé cómo decirle, no sé cómo enfrentar esta situación que me golpea duramente la realidad de mi existencia. ¿Quién no ha dicho esa expresión? Josué también decía, no sé qué hacer. Y Dios le dice, sacate los zapatos, como diciéndole, no sabes ni dónde estás parado, pero el comandante divino, el comandante celestial te ha venido a visitar para decirte, no estás solo en esta batalla, no estás solo ante este desafío, no estás solo ante esta tarea, yo estoy contigo. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo ante esta adversidad que estamos atravesando, ante este problema tan grave que atemoriza, que desconcierta, que angustia y que pone mal a tanta gente. Dios nos está diciendo permanentemente, yo estoy contigo todos los días hasta el final del mundo, hasta el fin de los días. Ahí está el respaldo de Dios. Y este varón de Dios hace lo que Dios le pide hacer, que es lo más difícil. Yo digo que el milagro más grande que Dios hizo no fue voltear los muros de Jericó. No fue voltear los muros de Jericó. Para mí, el milagro más grande que Dios hizo fue mantenerlos callados al pueblo judío. 7 días, 7 vueltas, el último. Tenerlos callados, no hablen. Lleven las bocinas, lleven esto, pero no hablen, no digan nada. No podemos estar callados 5 minutos, algunos nos cuestan más, mucho más que otros. Yo siempre que suelo hacer chistes digo que un día participé de un concurso que había que permanecer callado 5 minutos y a los 3 minutos pregunté cuánto faltaba. Porque es imposible mantenernos callados, en silencio. Imagínese el cuadro frente a esta situación. ¿Cómo se iba a mantener callado? No hablar nada. Yo le dije, ustedes obedezcan, den la vuelta al muro 7 días seguidos y el último día den 7 vueltas y cuando terminen empiecen a hacer sonar las bocinas, empiecen a gritar, empiecen a tronar y se cae todo, aleluya. Y así ocurrió, se cayó todo porque el que volteó los muros no fue Josué, no fue su ejército, fue el Dios de los ejércitos del pueblo de Israel, el creador de los cielos y la tierra. Ese fue el que hizo el milagro, el que dice la Biblia que llama las cosas que no son como si fueran. Por eso Josué necesitaba tener esta visión, este encuentro maravilloso con Dios. Frente a ese peligro, tener conciencia de la real presencia de Dios. ¿Cuánto nos cuesta ver a Dios en estos días? Que Él está guardando, que Él está cuidando, que Él está librando, que Él está protegiendo a los niños, a los jóvenes, a los grandes, a los adultos mayores. Dios está, es un hecho que Él está con nosotros. Lo creas o no, yo creo que Dios está con nosotros. Tengo una ilustración para terminar de una mujer cristiana con muy firmes convicciones, que lo único que ella lo pasaba haciendo era hablar de Jesús, hablarle a Jesús. Muy pobre, vivía en una casa muy humilde, precaria total, pero ella hablaba de Jesús, que era el Salvador, que era el Rey, que era el Señor, que todos necesitaban a Jesús, recibirlo en su vida. Siempre andaba evangelizando en su barrio, donde iba, estaba evangelizando esta mujer, siempre hablando de Jesús, que era su mejor compañero de vida, que siempre estaba con ella, que nunca la abandonaba. Siempre hablaba de esto, hasta que un día, esta mujer muy pobre recibe en su casa la visita de la reina Victoria. Le visita a la reina Victoria por esas cosas que suelen ocurrir. Fue a su casa, tan humilde. Y cuando se fue esporádica la visita, unos minutos nada más, y se fue
a los pocos días, la gente que ella le hablaba de Jesús, le decían, ¿y ahora qué nos vas a decir? ¿Cuál es la visita más importante que tuviste en tu casa durante este tiempo? ¿Fue Jesús o fue la reina Victoria? Y ella todo le decía, la visita más importante que he tenido en estos días en mi casa fue la visita de la reina Victoria. La reina Victoria me vino a visitar. Y algunos que no creían, incrédulos, decían, ¿pero cómo? ¿No era Jesús lo más importante para vos? ¿No era Jesús el que te visitaba? No, dijo ella. La visita más importante fue la de la reina, porque Jesús a mí no me visita. Jesús vive conmigo. Jesús vive conmigo. Él está aquí, aleluya. Él está en mi casa. Él es el protector. Él es el proveedor. Él es el sustentador. Él es el que me ha dicho, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Él es el que nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque yo he dicho, no te dejaré ni te desampararé. Que Dios te bendiga en esta hora, es mi deseo, y oramos a Dios para que frente al momento que estamos viviendo, un momento como en una arena movediza, donde hay tantas cosas raras que están pasando, no solamente en la salud, en la política, en esto, en lo otro, hay tantas cosas que se están moviendo, intereses o no intereses, hay una situación realmente que está muy sensible la población, y nosotros también como parte de ella necesitamos una visita del comandante del cielo, del comandante divino, creador de todas las cosas, que es el Señor. Porque hay desafío, hay reto, hay conquistas por delante. La vida tiene que continuar para nosotros. No sabemos cómo. Es la gran pregunta. ¿Cuándo se terminará esto? Es el decir de todo. ¿Cuándo se terminará? ¿Cuándo estaremos en libertad para hacer lo que hacíamos antes? No lo sabemos. No hay quien lo sepa. A ciencia cierta esto va a durar tanto y se va a terminar tanto. Hablando de nuestro país más que nada. Pero yo quiero animarte. Que así como Josué estaba tan preocupado que no podía ver quién estaba delante de él. Las preocupaciones de la vida, estimado amigo, son las que nos ciegan, nos enceguecen y no nos dejan ver a un Dios cercano. Él está cerca de ti. Yo estoy a la puerta y llamo, dijo Jesús, a la puerta de tu voluntad y de la mía. Si alguno oye mi voz y me deja entrar, yo voy a entrar. Voy a cenar con Él y Él conmigo. ¿Quieres hacerlo hoy? Si por primera vez estás escuchando esta palabra, ¿por qué no unís tus palabras con las mías y hacemos una oración? Decile a Dios lo siguiente, si es por primera vez que nos estás escuchando. Dios, en el nombre de Cristo Jesús y por tu Santo Espíritu, te doy gracias por hacerme comprender, entender que tú estás cerca mío, que no eres un Dios distante, un Dios lejano, un Dios que estás desinteresado totalmente de mí. Tú estás cerca de mí. Por eso en esta hora yo te invito por la fe que entres en mi vida y te sientes en el trono de mi voluntad. Yo me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por todos ellos. Y quiero tu salvación, quiero tu perdón, quiero tu paz, quiero esa vida en abundancia que tú viniste a ofrecer. Dios, te necesito en mi vida, te necesito en mi hogar. Quiero tener plena conciencia de que estás conmigo las 24 horas del día. Te lo he pedido en el nombre de Cristo, Padre Dios, y por tu Santo Espíritu te lo agradezco, porque sé que juntamente con esa bendición vas a traer otras añadiduras, otras bendiciones más. La paz, el gozo, la fortaleza, la provisión de fuerzas y la provisión de recursos materiales. Gracias, Dios, te doy en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Para todos en general, especialmente para todos los que ya transitamos el camino del Señor por tiempo, también vamos a decirle al Señor con una oración: Señor, yo necesito esa visitación. Yo necesito una toma mayor de conciencia de que estás conmigo, que estás rodeándome. Salmo capítulo 3, versículo 3.
Tú eres escudo alrededor de mí. Dios es tu escudo, hermano. Dios es tu escudo. Es tu defensa. Es el que levanta tu cabeza cuando se cae producto de las preocupaciones, ansiedades o turbaciones. Y Él es tu gloria. Cuando dice tu gloria es su presencia manifiesta en tu vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús y por medio de tu Espíritu Santo, yo te pido en esta hora que si hay algún hermano nuestro en la fe que está desanimado, que está turbado, que está confundido, que está desorientado, que está tan desconcertado como tanta gente hay en nuestro país y en el mundo, Padre, yo te ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu presencia, Señor, que es lo mejor que podemos tener con nosotros, se haga patente, se haga real. Tu palabra nos enseña que a ti no te podemos ver con nuestros ojos naturales porque tú eres espíritu y estás en todo lugar. Pero también tu palabra nos dice que preferentemente estás donde tu pueblo está reunido. Señor, hoy hay un pueblo reunido en los hogares, en la casa, iglesia en casa. Ahí está el pueblo del Señor. Alrededor de la mesa, sentados en el sillón o escuchando la radio en el vehículo. Ahí está el pueblo, ahí está el Hijo. Señor, y ese hijo, ese pueblo necesita, como estaba Josué, tan preocupado que no te veía a ti. Dios, ábrenos los ojos espirituales, abre los ojos de nuestra fe, para que en medio de toda esta situación adversa te podamos ver a ti. Te podamos ver a ti, Dios, que pueda ver tu mano sobrenatural, operando milagros, sanidades, liberaciones, restauraciones y renovación espiritual de convicciones profundas de fe. Dios, derrama tu gracia y tu bendición sobre todos. En el nombre de Cristo Jesús te lo he pedido y por tu Santo Espíritu te doy muchas gracias. Amén. Y amén.